Leí el lunes pasado, ayer, atentamente el editorial del periódico Listín Diario, en el que habla sobre el déficit de cordura como virtud ciudadana que se observa actualmente en nuestra sociedad. Esto a propósito de una serie de hechos de violencia que se están registrando en el país. Pero ese déficit de cordura no solo se observa entre los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, también se observa a nivel de la clase política. Estoy hablando en el plano regional. Este enfoque nuestro está centrado en lo que entiendo que es una realidad que se está produciendo en la región latinoamericana y en buena parte del mundo, en donde el liderazgo político ha ido perdiendo un poco de cordura y la política se ha ido poco a poco tornando, convirtiéndose en una actividad tóxica, que en vez de contribuir la práctica política, de coadyuvar a la solución de los problemas, de ayudar a que los países se enrumben por el mejor de los senderos, el saldo del activismo político en muchos casos es negativo. No es el caso de República Dominicana. Por eso pondero positivamente ese intercambio que se produjo entre dirigentes políticos nuestros en medio de una situación de álgidas contradicciones. Eso es bueno, eso es muy bueno, porque quiere decir que en cualquier momento, si las circunstancias lo permiten, pudiéramos abordar en forma conjunta cualquier tipo de problema que se presente, que es lo que hemos hecho desde hace bastante tiempo. Y creo que esa es una de las razones que está en el fondo del avance que ha experimentado la sociedad dominicana. A veces nosotros mismos no valoramos eso, pero yo creo que el liderazgo dominicano, a pesar de todos los problemas que tenemos, porque tampoco somos una sociedad exenta de problemas, pero el liderazgo dominicano se ha manejado y observa gran madurez, que uno espera eso se sostenga, que eso se fortalezca y que República Dominicana, como consecuencia, siga disfrutando de la paz social y de la paz política de que hemos gozado en los últimos años. Pues yo decía, échele un vistazo a la situación de la región. Comience por el país más grande de América, de Estados Unidos, en donde lo que uno está observando es un proceso involutivo preocupante. Vimos ayer el resultado de una encuesta que publicó NBC News. Y esa encuesta arroja un resultado que a los propios patrocinadores de la consulta sorprendió, porque le preguntaron a la gente que cuáles eran sus principales preocupaciones. Y en primer lugar, ustedes saben qué fue lo que la gente respondió, qué fue lo que la gente planteó como la principal preocupación: el problema de la amenaza al sistema democrático estadounidense. Y eso en un contexto caracterizado por un fuerte enfrentamiento político entre las dos organizaciones principales de esa sociedad, que mantienen al presidente Donald Trump en los tribunales dando explicaciones sobre asuntos que tienen supuestamente que ver con evasiones de impuestos, una comisión en la Cámara de Representantes que investiga la responsabilidad de Trump en aquellos hechos que se produjeron en el mes de enero, y ahora recientemente
el allanamiento de su residencia en Mar-a-Lago, una situación que nunca se había visto en la historia de Estados Unidos. Un expresidente que es allanado en su residencia. Pero ya el presidente Donald Trump fue sometido 2 veces a juicio político. No prosperó el juicio, pero el proceso se llevó a cabo. Antes de eso, si usted hace una retrospectiva, usted se va a encontrar que en Estados Unidos hubo denuncias de fraude electoral y un tranque hasta el punto de que la Suprema Corte de Justicia tuvo que decidir, fue la que decidió el resultado de las elecciones. Eso ocurrió cuando compitieron George Bush hijo y Al Gore, vicepresidente de Bill Clinton. Pero después de eso, nosotros vimos cómo se armaron campañas electorales basadas en las deficiencias del sistema político estadounidense, el problema de la incidencia, de la cooptación de la política por parte de la gente de dinero, de las grandes corporaciones. En eso se basó la campaña electoral de Barack Obama, su primera campaña electoral, en medio de esa crisis que provocó el problema de las hipotecas. Ese fue el eje de su campaña y su gran promesa, devolverle la voz a los que habían perdido, a los que se habían quedado sin voz. Y propuso someter a regulación Wall Street y también la institución del lobismo, que penetraba y manejaba instancias tan importantes como el Congreso. Ese fue el discurso de Barack Obama. Y después la campaña del presidente Donald Trump, denunciando también al establishment y diciendo que el sistema no funcionaba y que definitivamente se había corrompido y que había que devolverle a Estados Unidos su grandeza y fortalecer las instituciones. Pero la política en Estados Unidos se había tornado tan álgida que ya al presidente Clinton lo habían tratado de destituir. Y desde que se instaló Donald Trump, los demócratas hicieron lo posible por destituirle, respondiendo a ataques duros que lanzó el señor Trump cuando se lanzó al ruedo político y cuando hizo acusaciones muy duras contra la que fuera senadora, primera dama y además de eso candidata presidencial del Partido Republicano. Si usted ve los problemas que hay alrededor de la designación de los jueces y todas esas cosas que se están diciendo hoy en la sociedad estadounidense, usted tiene que llegar a la conclusión de que hay serios problemas que dificultan el normal desenvolvimiento de esa sociedad y que están generando mucha preocupación. Pero coja el caso de otras naciones latinoamericanas. El caso, por ejemplo, de Brasil. En Brasil ahora resulta que hay un presidente, primero que fue negacionista del COVID-19, de la pandemia, y que ayudó, colaboró, o mejor dicho, torpedeó las políticas de salud de las autoridades sanitarias de ese país. El presidente de la República, que salió de francachela en medio de la pandemia, con la consigna de que eso era una tontería, y Brasil se convirtió en uno de los países latinoamericanos más golpeados por la pandemia. Bueno, pues hoy en Brasil se habla de la posibilidad de que el señor Bolsonaro imite a Donald Trump en eso de denuncia de fraude y de intentos de desconocer los resultados de las elecciones. De hecho, ya él convocó al cuerpo diplomático para hablar de las fallas del organismo responsable de organizar las elecciones
y de la posibilidad de que se produjera un gran fraude. Y la comunidad internacional, a través de los diplomáticos acreditados en ese país, le hizo la advertencia de que eso no era lo que ellos observaban. Pero ese es un asunto que está ahí ahora mismo latente. Si realmente el señor Bolsonaro intentará desconocer los resultados de las elecciones que se van a celebrar dentro de un par de meses. Pero ya recuerden ustedes, Brasil sacudido por escándalos de corrupción, el famoso caso Lava Jato, el problema de Odebrecht, y en ese contexto la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por un asunto que no ameritaba una decisión tan extrema como esa, o el caso de Lula da Silva, en donde quedó demostrado que hubo una conspiración, una manipulación de la justicia para lograr primero una condena, desconociendo sus derechos, y luego para intentar su mantenimiento en prisión. El señor Lula da Silva se vio impedido de participar en unas elecciones, y eso fue de manera irregular. El responsable de todo eso luego se convirtió en un aspirante a la presidencia. Tuvo que retirarse porque su candidatura no prosperó, pero lo intentó. Y hoy el favorito es ese Lula da Silva, que estuvo preso durante unos meses y al que no se le pudo, o al que quedó demostrado que se le habían violado sus derechos. Y entonces así, esos son síntomas de un gran malestar que existe en la sociedad brasileña. Mire usted la situación que se está viviendo actualmente en Nicaragua. En Nicaragua sabemos cómo ganó las últimas elecciones el señor Daniel Ortega, que se hizo acompañar como candidata a la vicepresidencia de su esposa, y que en medio de las elecciones metió en la cárcel a todos sus competidores principales, y que hoy en día sigue cerrando medios de comunicación y sigue encerrando opositores políticos, incluyendo figuras importantes de la Iglesia Católica, entre ellos un obispo. Y esas son situaciones preocupantes que estamos viendo en ese país. Coja el caso, por ejemplo, de Bolivia, todas las cosas que allí vimos. Una organización de Estados americanos que deja mucho que desear, que participó en una conspiración para desconocer los resultados de unas elecciones. Las elecciones se suspendieron, se creó una situación que la oposición aprovechó con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la OEA para hacerse con el control del país. Una senadora que era vicepresidenta del Senado, que ni siquiera le tocaba suceder a Evo Morales en ausencia. Hubo una presión tan grande sobre el presidente del Senado que este tuvo que retirarse también, lo mismo que Evo Morales. Y entonces la vía le quedó abierta a la señora Áñez para que se hiciera con la presidencia del país. Y desde ahí cometió un montón de irregularidades, incluyendo actos represivos que dejaron decenas de muertos. Y hoy está en prisión justamente acusada de esos hechos. Eso ocurrió en Bolivia, en donde posteriormente se comprobó, se demostró que tal y como decían los resultados de las elecciones que se suspendieron,
Había una organización política que era el Movimiento al Socialismo, que tenía la mayor de la simpatía. Pero eso ocurrió en ese país suramericano. Coja el caso, por ejemplo, de Honduras, en donde desde hace tiempo se observa un proceso que mueve a preocupación. El golpe contra Zelaya, porque se atrevió a hacer una consulta popular para determinar, para verificar si la gente respaldaba o no un cambio en las reglas de juego para permitir la repostulación del presidente de la República, que pudiera optar por un segundo mandato. No era ni siquiera una consulta vinculante, pero se le destituyó, se le montó en un avión y se le despachó para el exterior. Eso ocurrió en Bolivia. Posteriormente, entonces, los políticos que le criticaban, entonces se encargaron de modificar las reglas de juego para entonces ellos reelegirse. Y así ocurrió. Bueno, pues resulta que ahora el gobierno de Estados Unidos ha solicitado en extradición, ya se extraditó a un expresidente hondureño, acusado nada más y nada menos que de narcotráfico, Juan Orlando Hernández. Además de eso, le quitó la visa al presidente Porfirio Lobo, acusado también de tener vínculos con el narcotráfico y la corrupción. El hijo mayor del presidente Lobo está cumpliendo condena en Estados Unidos, precisamente por corrupción. Se declaró culpable. Y el hijo menor fue asesinado al salir de una discoteca. Dicen que fue un ajuste de cuentas. Significa que realmente es un país en donde hay políticos corrompidos hasta los tuétanos y graves problemas en la política como una consecuencia de todo eso. Ahora el caso de Paraguay es una situación realmente que llama mucho la atención, porque resulta que allí se hizo un esfuerzo, eso lo hablamos hace poco en otro programa, para dotar al país de una justicia independiente, de un ministerio público independiente. Se escogió un mecanismo para la designación del fiscal general. Con la ayuda de ese mecanismo se designó a una señora que ha tenido que ser sometida a juicio político en 3 ocasiones. Bueno, por lo menos ha habido intentos que no prosperaron, que resultaron fallidos, de someter a esa señora a un juicio político para su destitución. La acusan de proteger a un expresidente de la República, del oficialista Partido Colorado, que además de eso es sindicado por Estados Unidos como un hombre que tiene vínculos con el narcotráfico y que mientras fue presidente de la República protegió a delincuentes y se benefició de lavado de dinero y de que además hizo fortuna valiéndose de las actividades vinculadas al tráfico de droga. Son acusaciones sumamente serias. Pero ahora también el gobierno de Estados Unidos presenta acusaciones similares contra el actual vicepresidente del país. Ese señor era casi con toda seguridad el próximo candidato presidencial del oficialista Partido Colorado. Se vio en la obligación de renunciar a la candidatura, habló de que iba a renunciar a la vicepresidencia, pero eso no se ha producido todavía, porque él cambió de opinión y ahora está pidiendo que Estados Unidos
presente prueba de las acusaciones que le ha formulado. El presidente del país le aconseja presentar su renuncia, porque él entiende que sería conveniente que se apartara del cargo, de la posición, a los fines de que pueda enfrentar esas acusaciones. Algo que es sumamente grave. Políticos de ese nivel, con situaciones tan serias como esa. ¿Qué usted puede esperar de un dirigente político con ese tipo de... metido en ese tipo de cosas? Eso es sumamente grave, pero muy grave. Y así es como está planteada la situación de el Paraguay. Ahora coja, por ejemplo, otra nación, El Salvador. En El Salvador, usted vio cómo el presidente Bukele se presentó al Parlamento acompañado de un contingente militar, dio unos cuantos malletazos en la mesa y exigió que le aprobaran unos proyectos de préstamos que estaban pendientes ahí. Eso no se pudo lograr. Luego el partido del señor Bukele ganó las elecciones y tan pronto ganó las elecciones se llevó a los jueces de la Suprema de la Corte de lo Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y a todos sus suplentes, destituyó al fiscal general y además de eso destituyó a todos los fiscales que tenían más de 60 años. La Sala de lo Constitucional, una de las primeras decisiones fue interpretar la Constitución en el sentido de que se podía permitir la reelección del presidente. Entonces el presidente pues adoptó una serie de medidas que han sido cuestionadas por todo el mundo, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, que le acusó hasta de llegar a acuerdo con las pandillas, con las maras, para supuestamente bajar los niveles de delincuencia. Entonces, cuando usted ve todas esas cosas, usted tiene que llegar a la conclusión de que hay problemas con la calidad de la política. Ahora, fíjese, por ejemplo, cómo tenemos nosotros aquí una situación con nuestro vecino Haití, que yo creo que eso es todo. Haití es un expediente en contra de la comunidad internacional. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que ese es un país que se cae a pedazos. Allí hay hambruna, allí hay una situación fuera de control, no hay autoridad, hay millones de gente pasando necesidades de todo tipo, una situación de inseguridad, caen decenas de personas como consecuencia de los enfrentamientos entre las pandillas, son víctimas de violaciones, de abusos de todo tipo. Y es un país en donde la gente no puede vivir tranquila. Y la comunidad internacional mira para otro lado. Y entonces yo digo que todos estos problemas hablan claramente de déficit en la política a nivel interno, pero hay algunas situaciones que afectan también la política internacional que yo creo que debemos comentar, aún sea someramente. Antes, permítanme hacer una pequeña pausa.